Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, Santa Iglesia. Qué maravillosa bendición es estar comenzando este mes de octubre, el primer día que nosotros nos podemos estar reunidos, unos en Cristo, unos en Dios, en esta maravillosa bendición del servicio dominical. Hoy día 4 de este mes de octubre de este año 20 del siglo XXI, estamos gozosos porque Dios nos está protegiendo, Dios nos está bendiciendo. Y quiero decirle algo, iglesia, que muchas cosas que están pasando en nuestra vida, aun cuando nosotros pudiésemos ser infieles, Dios siempre permanece fiel. Él siempre es fiel, Él siempre está para levantarte. Hay muchas cosas que quizás estamos renegando, hay muchas cosas que quizás estamos pensando, pero Dios permanece fiel a pesar de todas las cosas que nosotros hacemos equivocadamente o decimos equivocadamente o no lo realizamos conforme a lo que Dios nos está diciendo. Él siempre es fiel. Por eso es importante que cada uno de nosotros podamos ver que desde antes de la creación del universo, de creación de todas las cosas, Dios siempre estaba interesado en estar con nosotros, estar dentro de nosotros, con nosotros, estar en medio de nosotros. Eso Dios le interesaba y buscaba ese momento tan maravilloso. Por eso hace un huerto, y cuando hace el huerto del Edén, allí coloca a Adán, coloca a Eva y está entre ellos, está con ellos, participa con ellos, está de una forma maravillosa dándole la provisión, la protección. Es lo mismo que Dios, que Jesús nos trajo a nosotros, pero el pecado original trae la separación del hombre de Dios. El pecado original separa al hombre. El hombre se separó de Dios. Por eso desde ahí Dios empieza a buscar al hombre. Dice Romanos que el hombre no busca a Dios porque el pecado mismo hace que el hombre se aleje de Dios. Pero Dios busca al hombre y ha formado y ha hecho inmensidad de cosas para que cada uno de nosotros estemos con Él. Por eso empieza siendo algo importante en nuestra vida. Dice que todas las cosas del antiguo pacto, todas las cosas que hay en el Antiguo Testamento, son cosas que era forma y tipo de lo que iba a venir. Y por eso llama un día a Noé. Noé en medio del pueblo cuando estaba lleno de pecado, llama a Noé. Noé obedece a Dios, hace el arca, se salva él y su familia. Luego crece esta familia, vuelve a ver la maldad. Dios llama a Abraham y allí de Ur de los Caldeos, lo que estamos hablando de cruzar. Él cruza el río Éufrates desde Ur de los Caldeos, que es Irak hoy en día, y sube hasta la parte de Aram y luego desciende hacia la parte suroccidental de lo que es Canaán. Allí el cruce, el hebreo. Por eso el libro de los Hebreos nos está invitando a hacer muchas cosas maravillosas a favor de nuestra vida. Pero Abraham dice que de sus hijos viene una tribu que se llama la tribu de Levi, de allí viene Moisés, y en medio del desierto Dios manda a hacer algo tan maravilloso, algo tan importante para nosotros, que es el tabernáculo. En el tabernáculo es algo precioso, el tabernáculo es algo lindo, el tabernáculo estéticamente es muy elegante a pesar de que estaba en el desierto. Es tan maravilloso ver el tabernáculo porque eran objetos recubiertos de oro, objetos recubiertos de bronce, de cobre, de plata. Era muy bonito todo es lo que tenía el tabernáculo. Y el tabernáculo era más o menos de ese que tenía 44 metros por el lado norte y 44 metros por el lado sur. Por el lado oriental tenía 22 metros y lo mismo por el lado occidental. En el lado occidental, la única entrada, había una puerta. Y dice como era tipo y forma, la única entrada era la puerta por el lado occidental, y esa puerta tenía 8 metros y era la única entrada para el tabernáculo. Y Jesús dice: yo soy la puerta. Jesús dice que Él es el único que cuando nosotros lo seguimos es el único que nos lleva a Dios, es Jesús. Por eso esa puerta es tipo y forma de lo que iba a venir. El tabernáculo es tipo y forma, es algo que Dios le ordenó en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento Jesús nos los confirma con nosotros. Tan pronto entran en el tabernáculo, pasando esa puerta que simboliza a Jesús, que es el que nos da la entrada a Dios, se encuentra con el altar de sacrificio. El altar de sacrificio es el fuego que consumía los sacrificios. En ese altar de sacrificio
Es el altar de la purificación. Allí era donde se sacrificaban los animales, los ovejos, los corderos, los bueyes. Allí se sacrificaban las ovejas. Eso era lo que más se sacrificaba en ese lugar del altar. Jesús fue al altar una vez y por siempre a favor de cada uno de nosotros. Jesús murió por cada uno de nosotros allí en ese tiempo, en la cruz del Calvario, que era lo que significa ese altar, el sacrificio de Jesús por nosotros una vez y para siempre. Esos animalitos iban y eran sacrificados para perdón de los pecados de las personas que lo llevaban. Jesús también murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre para perdonar todos nuestros pecados. Luego sigue para ir al tabernáculo de reunión. Antes de llegar allí hay un lugar que se llama lavacro. El lavacro era una fuente de agua. Esa fuente de agua era donde el sacerdote y las personas que iban a entrar al lugar de reunión tenían que lavar sus manos, purificarse. Jesús dice claramente que Él es el que nos lavó todos nuestros pecados. Jesús es el agua de vida y Él nos dice que nosotros nacemos de nuevo cuando estamos en Jesús. Y eso es lo importante de ver, que ese tipo y forma de lo que era el tabernáculo de reunión y es Jesús a favor de nosotros. Ahora entra en el tabernáculo de reunión. Ahora en el tabernáculo de reunión entraban los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Eran los únicos que podían entrar al lugar de reunión. En el lugar de reunión habían dos cosas importantes: era el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo habían tres cosas importantes. Cuando entran hacia el velo, allí para ir que dividía el lugar santo del lugar santísimo, allí había una mesa que se llamaba la mesa del incienso. Jesús es el único que cuando nosotros oramos, cuando nosotros alabamos a Dios, cuando nosotros glorificamos a nuestro Señor Jesucristo, Él lleva nuestras oraciones a Dios. Cuando usted adora a Dios, cuando usted adora al Espíritu Santo, cuando usted declara a Jesús que es su Señor, todas las ofrendas es sacrificio agradable delante de la presencia del Señor. Es más, Apocalipsis dice que cuando nosotros oramos es como ofrenda agradable, que los 24 ancianos lo reciben y se la presentan a Dios. Eso es el lugar del incienso, la mesa del incienso que había en ese lugar, que es Cristo Jesús, que lleva nuestras oraciones a Dios. Eso es algo tan maravilloso. Y también dice que hacia el lado norte había una mesa con 12 panes. Esos 12 panes representaban las 12 tribus de Israel. También representaban provisión. Dios es el proveedor. En tiempos difíciles Dios nos provee. En los tiempos difíciles Jesús es nuestro proveedor. Los 12 panes representan también los 12 meses. Jesús nos respalda a cada uno de nosotros, nos da la provisión en el mes de enero al mes de diciembre. Siempre está Él atento de nuestras necesidades. Él siempre nos está cuidando. Eso significaba el pan de la propiciación. Por eso el arca, el tabernáculo, era tipo y forma de lo que iba a venir. Y al lado occidental se encontraba esta parte tan importante en el lado occidental que del tabernáculo, que nosotros podemos encontrar al lado norte, occidental, se encontraba algo importante para nosotros, que era el candelabro. El candelabro entonces era como el que nosotros podemos ver aquí, eran 7 candelabros prendidos y era el único lugar que producía luz dentro del tabernáculo de reunión. Allí no había ventanas, no habían puertas, entonces lo único que producía la luz era esta parte importante que producía esa luz. Y esa luz no significa que Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz a cada uno de nosotros. Jesús es el que alumbra en nuestras vidas. Jesús es el que hace todo a favor de cada uno de nosotros. Por eso el candelabro alumbraba, los 7 candelabros. El candelabro tenía 7 partes en las cuales alumbraban en todo el lugar santo y al lugar santísimo. Y ahí esas partes eran tan importantes. El sacerdote y el sumo sacerdote se encargaban de que no faltara el aceite en el candelabro para que siempre estuviera la luz en ese lugar. Y siempre nosotros nos encargamos como sacerdotes, cuando aceptamos a Jesús en nuestras vidas, necesitamos mantener la luz de Cristo prendida en nuestra vida. Necesitamos que esa luz resplandezca en nuestras vidas. Es importantísima. Y ahí pasa algo importante. Hay un velo que divide el lugar santísimo con el lugar santo. Y ese velo es tan fuerte, dicen que
podían colocar dos caballos, uno tirando para un lado y otro caballo tirando para el otro lado, y ponían el velo, y el velo no lo podían romper la fuerza de dos caballos. Y este velo, sucede algo importante, iglesia. Cuando Jesús está en la cruz del Calvario y muere, dice que en el momento que muere Jesús rompe este velo, se abre en dos este velo, nos da acceso al lugar santísimo, nos deja entrar a la presencia de Dios. En la presencia de Dios, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto. En el arca del pacto era algo tan bonito que había una parte que su tapa se llamaba el propiciatorio, que habían dos querubines mirando hacia la caja, lo que había dentro de la caja del arca del pacto. En el arca del pacto, dentro del arca del pacto, habían tres cosas importantes que Jesús nos recalca a nosotros, que debemos tenerlas siempre presente en nuestra vida. Lo primero que estaban eran las tablas de la ley. Jesús dice: escudriñad las escrituras, porque de ellas parece que dan testimonio de mí, y dicen las escrituras que a vosotros os parece que tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso es importante mirar nosotros la palabra de Dios, llevar la palabra de Dios, qué es lo que Dios quiere a favor de nuestra vida. Lo segundo que había era el maná. El maná era lo que Dios le dio por 40 años en el desierto, el sustento a ellos. Ese sustento es que nosotros creamos que Dios es el que nos sustenta, que Dios es el que nos bendice. Como nos decía hace un momentico la palabra de Dios, aun cuando nosotros somos infieles, Dios siempre permanece fiel a favor de nuestra vida. Él es el que nos da sustento. Por eso, a pesar de que haya tantas dificultades, tantos problemas, Él está fiel. Creamos que Dios nos va a bendecir grande y poderosamente. Y luego había la vara de Aarón, la vara que reverdeció. Jesús puede hacer que todo lo que estaba muerto vuelva a tener vida. Dice que el que cree en mí, aun cuando esté muerto, vivirá. Por eso vamos a tener vida en Cristo Jesús. Y por eso nos lleva el escritor sagrado a los hebreos a pasar del único Dios verdadero, oculto a los judíos, a ver la naturaleza, el Dios la naturaleza que Jesús trae del único Dios verdadero, a sentirlo, a vivirlo en nuestras vidas. Nos hace pasar y cruzar de la parte angelical o la parte de angelología a las que pertenezcamos a Cristo, obedezcamos a Cristo. Y cuando obedecemos a Cristo, dice que inmediatamente los ángeles están al servicio de nosotros. Y hace 8 días nos invitaban a cruzar de Moisés a cruzar a Cristo, y cruzar de Aarón a Cristo. Y ahora nos invita a hacer un cruce más importantísimo en nuestra vida, que lo que debemos tener, que es lo que Dios nos ha dado, esa introducción en la palabra. Y lo invito a que abramos la palabra del Señor allí en Hebreos capítulo 9, versículo 23 y 24. Y vamos a leer la palabra del Señor para la gloria al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El autor sagrado a la carta de los hebreos nos está invitando para que cada uno de nosotros empecemos a hacer lo que también les decía a los judíos que tenían que hacer. Ellos estaban establecidos en los pactos, en el antiguo pacto, que eran en símbolos y elementos, que es lo que acabamos de declarar. Todos los símbolos y elementos del antiguo pacto, ellos estaban ahí arraigados de esa parte. La carta entonces nos extiende la invitación para que cada uno de nosotros veamos que el nuevo pacto es superior al antiguo pacto. No es que el antiguo pacto sea malo, no, es que el que viene es mejor. Por eso es importante lo que el escritor sagrado nos da a entender en este paso que nosotros necesitamos hacer. En el nuevo pacto ya no contienen símbolos y elementos. El antiguo pacto sí contenía símbolos y elementos, ellos se movían por símbolos y elementos, pero el nuevo pacto ya no contiene los símbolos y los elementos. En el nuevo pacto es algo que nos lleva a hacer algo mejor. El antiguo pacto, ellos vivían en algo exterior, en los que eran como lo declara la ley de Moisés. El nuevo pacto nos lleva a hacer algo interior en nuestra vida, en la vida espiritual
interna en nuestra vida. Es Cristo en nosotros, que es algo que nos lleva y nos invita el Escritor Sagrado a que cada uno de nosotros crucemos de las cosas externas, de símbolos y señales, a tener algo importante en nuestra vida, que es algo interno en cada uno de nosotros. Necesitamos por eso mirar detenidamente esto, lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Todo el capítulo 9, nosotros leímos del versículo 23, pero usted empieza a leer del versículo número 1, empieza a hablar de todo lo que yo le describí, de lo que había en el tabernáculo, cada función del tabernáculo, cómo tenían que purificar cada uno de los elementos, de los símbolos y las partes que tenían que purificar. Y por eso nos está hablando, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Por eso de los versículos anteriores, usted en su casa puede leer del versículo 1 al versículo 23, está en la purificación de todas las cosas. Pero el Escritor Sagrado está dándonos a entrar en algo mejor. Y dice, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. ¿Cuál es el mejor sacrificio que esto? Pues Jesús fue una sola vez y para siempre, donde se escribe ahí en esos versículos, a morir por cada uno de nosotros. Y ya no hay necesario volver a hacer esos sacrificios. Lo único que hay que hacer de aquí en adelante es obedecer. ¿Qué hay que hacer? Obedecer. Solo obedecer es lo único que nos invita a la palabra del Señor. Los símbolos y los elementos eran externos en el antiguo pacto y Dios no funcionaba con algo externo. Dios quería que ellos funcionaran con algo interno, pero todo lo que se hacía en los rituales, en las cosas, era algo externo. Ellos llevaban un animal y moría el animal, pero ellos internamente no hacían nada. Por eso era importante el cambio al nuevo pacto. El alma se relacionaba con algo externo en el antiguo pacto. Cuando Adán cae en el pecado original, inmediatamente todas las cosas empiezan a funcionar externamente. Todo se empieza a ver externamente porque se perdió. Él muere espiritualmente. Al morir espiritualmente, pues hay esa transformación y se pierde la vida espiritual con Dios, que es lo que Cristo trajo a favor de nosotros. Por eso, para Israel, cuando cruzan el Mar Rojo, el cruzar del Mar Rojo era simplemente cruzar el mar. Pero para el apóstol Pablo, él dice que era un bautismo. Está en la palabra del Señor, allí en Primera de Corintios, capítulo número 10, el versículo número 1 y verso 2 dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El verso 3 dice, y todos comieron el bautismo y el alimento espiritual. El verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Qué bendición es poder llevar, le he dicho 2 versículos, pero es importante llevar estos 4 versículos, porque complementa todo lo que Dios quiere hacer a favor de cada uno de nosotros. Estos 4 versículos nos están hablando algo importante, que lo que ellos estaban viendo era algo natural, algo externo, cruce del Mar Rojo, alimento, el maná, pero Moisés les declaró esas partes que Dios les iba a dar. Ellos lo vivieron personalmente en algo externo, lo reciben externamente, pero el apóstol Pablo dice que fue un bautismo. El cruzar el Mar Rojo, el alimento espiritual fue un bautismo. El agua, la roca fue un bautismo. Dice que Cristo los bautizó con el agua, la roca, y ellos no lo conocían. Por eso es importante ver lo que nos está hablando la palabra del Señor, porque ellos estaban comiendo y bebiendo, no espiritualmente. Nos está hablando la palabra del Señor que el nuevo pacto nos está llevando a que nosotros lo veamos espiritualmente. Que espiritualmente entonces viene a ser algo maravilloso en cada uno de nosotros, que empezamos a crecer en la presencia del Señor. Para ellos era un asunto externo, que comían y bebían naturalmente. Dios no quería que ellos llevaran de esa parte externa, sino Dios quería que todos los pactos, que todas las promesas fueran internas para ellos, que interiorizara en sus vidas esas bendiciones maravillosas. Y quiero decirles algo, amada iglesia. David codificó esto. David, como era conforme al corazón de Dios, pudo encontrar esto, pudo encontrar esa relación importante de lo que Dios quería a favor de cada uno de nosotros. Y le invito a que me acompañe en el Salmo capítulo 51, porque no quieres sacrificios que yo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciará tú, oh Dios. El salmista entonces logra ver algo
que opera internamente. El salmista ve que Dios en la vida de los hombres puede operar internamente, no con los sacrificios. Dice él que los sacrificios que yo daría, no quiere holocaustos, él quiere corazones contritos y humillados. Y el salmista pudo comprender esto, y por eso Cristo trajo para que cada uno de nosotros vivenciáramos, para que cada uno de nosotros obedeciéramos esta naturaleza. Hay algo importante que pasa cuando el salmista nos habla de esto, que el corazón contrito y humillado no desprecia. Tú, oh Dios, cuando está hablando de esto, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros recibimos a Jesús, inmediatamente en nuestras vidas, en la parte interior de cada uno de nosotros, empieza a suceder algo maravilloso. Empieza a haber obediencia. Digan conmigo, obediencia. Cuando nosotros obedecemos, inmediatamente empiezan a suceder cosas maravillosas en nuestra vida. La obediencia nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos obedeciendo, estamos haciendo la voluntad de Dios sin darnos cuenta. A veces nosotros llegamos y miramos y comprobamos que en la voluntad de Dios, que estábamos haciendo la voluntad de Dios días atrás sin habernos dado cuenta. Eso nos lleva a la obediencia, porque cuando nosotros aceptamos a Jesús, Jesús es la perfección de la obediencia está en Jesús. Él fue perfectamente obediente, y como fue obediente, cuando usted acepta a Jesús, su naturaleza pasa a nosotros y empezamos a ejercer esa obediencia. Cuando somos obedientes, entonces inmediatamente nos lleva a que el nuevo pacto nos lleva a ser obedientes, y empezamos a comprobar que Cristo ha hecho en nosotros que cada cosa que obedezcamos estamos haciendo la voluntad de Dios, y comprobamos que días atrás hicimos la voluntad de Dios sin darnos cuenta. Por eso es importante eso. ¿Y cómo podemos? En el antiguo pacto ellos buscaban la voluntad de Dios. Nosotros en el nuevo pacto, por la obediencia, comprobamos la voluntad de Dios. Qué bonito es estar en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús nos fortalece muchísimo sin nosotros darnos cuenta. Empieza a darnos esa fortaleza. Ellos buscaban hacer la voluntad de Dios en el antiguo pacto, pero en el nuevo pacto, cada uno de nosotros, al estar obedeciendo a Cristo, estamos comprobando que los días anteriores hicimos la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos comprobar? Usted puede coger a un niño que nunca ha comido un helado rico. Puede ser un helado de Poxy, un helado de Mimo, un helado de Crex o un helado de McDonald's que ellos nunca habían comido. Usted le puede hablar de helado de McDonald's, helado de Crex, y ellos no saben qué es. Pero para que ellos lo puedan degustar, uno va y compra un helado y se lo da a ellos. Y cuando lo da, ellos comprueban que lo que yo estaba diciendo era verdad. Eso es lo que nosotros hacemos. Cuando recibimos a Cristo, somos obedientes. En la obediencia, inmediatamente vemos que días atrás comprobamos que hicimos la voluntad de Dios. Eso es algo maravilloso que Dios nos da a favor de cada uno de nosotros. Por eso es diferente el antiguo pacto al nuevo pacto. El antiguo pacto, entonces ellos buscaban la voluntad de Dios. Nosotros comprobamos la voluntad de Dios, porque al estar siendo obedientes estamos haciendo la voluntad de Dios sin darnos cuenta en nuestra vida. Por eso no decimos que el antiguo pacto es inferior. No, lo que pasa es que el nuevo pacto es mejor, nos lleva a algo mejor. Pero las personas que mejor entienden el nuevo pacto son las personas que pueden comprender o vivieron el antiguo pacto. Para vivir el antiguo pacto, nosotros es como una escalera que nos lleva al nuevo pacto. O sea, el antiguo pacto nos llevó al nuevo pacto. Por eso es importante, no es que nosotros despreciemos el antiguo pacto, no. El antiguo pacto es importante y nos lleva al nuevo pacto. Por eso yo les declaré hoy qué fue lo que pasó con el tabernáculo, cuáles son las funciones que nos llevan al nuevo pacto. Por eso cada uno de los objetos que habían dentro del tabernáculo nos llevan a Cristo, nos relacionan con Cristo. Por eso todas las cosas del antiguo pacto nos relacionan con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los profetas eran personas tan importantes que tenían una medida, y que esa medida ellos profetizaban sin ver a Dios. Qué tremendo es esto, iglesia. Ellos profetizaban sin ver a Dios. Y nosotros, porque dice que nadie vio a Dios sino solo el Hijo, el unigénito Hijo. O sea, el único que vio a Dios es Jesús. Y cuando vio a Jesús, pues se puede encontrar que Moisés quería ver a Dios, quería ver la gloria de Dios, y Dios solo le permitió ver su espalda. Fue lo máximo que pudo ver en el antiguo pacto. Y en el nuevo pacto, Dios
nos trae a su Hijo que Él pudo ver. El unigénito Hijo de Dios puede ver todas las cosas. Por eso Cristo viene a favor de cada uno de nosotros y Dios es claro con eso. Cuando está en el monte de la transfiguración está Jacobo, Juan y el apóstol Pedro. Y cuando están los tres apóstoles y está Jesús con ellos, dice que aparece Elías y aparece Moisés. ¿Y qué le dice Dios? A él oíd. A nuestro Señor Jesucristo tienen que oír. Por eso Él nos lleva a que oigamos a Jesús. Sí, está en la ley, están los profetas, son importantes, pero tenemos que oír a Jesús. Jesús es el que nos lleva hacia el reino de los cielos. Jesús es el que hace todas las cosas por nosotros. Y eso es importantísimo a favor de nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo nos lleva a tener esa bendición maravillosa a favor de nosotros. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Qué lindo es esto. La roca espiritual que los seguía, la roca era Cristo. Ellos bebieron de esa agua y no se dieron cuenta. Por eso nosotros debemos beber del agua de Cristo, de la nueva naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Es un gran privilegio de nosotros poder beber de esas bendiciones maravillosas a favor de nuestra vida. Cada uno de nosotros entonces entramos a tener esa participación gloriosa de poder crecer espiritualmente. Es un privilegio para nosotros en la iglesia de beber a Cristo, de comer a Cristo. Y cuando nosotros bebemos y comemos a Cristo es a través de la palabra, y esto nos permite que cada uno de nosotros empecemos a crecer. Por eso hoy vamos a participar de la cena del Señor, que es el comer y beber de Cristo, para introducirnos en la señal que Jesús decía que tenemos que comer su palabra, que tenemos que beber todas las cosas espirituales en nuestra vida, que es importantísimo a favor de cada uno de nosotros. Y el último versículo que quiero que leamos en esta mañana está en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18, dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aleluya. Cada uno de nosotros entonces, mirando a cara descubierta, dice, como un espejo la gloria del Señor. O sea, nosotros nos permite la palabra del Señor, el nacer de nuevo, al aceptar a Jesús, no en cosas externas, sino en cosas internas, empezar a experimentar la gloria del Señor, a vivir en la gloria del Señor. Por eso, cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, empiezan a suceder cosas tan extraordinarias. Y en esta semana van a suceder cosas maravillosas a favor de tu vida, iglesia, porque usted va a experimentar no algo externo, no algo de figuras como era en el antiguo pacto, que ellos tenían que mirar las figuras y que tenían que tener el candelabro, sus luces prendidas, tenían que llevar a eso. Ahora vas a hacer algo interno, tiene que tener la luz de Cristo y alumbrando la palabra de Dios, que salga de su interior, que broten que llevan ríos de agua de vida, dice la palabra del Señor. Eso es cuando usted empieza a obedecer, empieza a tener a Cristo, empieza a funcionar esas bendiciones gloriosas a favor de cada uno de nosotros. Es importante para nosotros entonces, amada iglesia, tener esa bendición maravillosa a favor de nuestra vida. Por eso quiero en esta gloriosa mañana que cada uno de nosotros vamos a participar de esa bendición gloriosa, de esta palabra, interiorizarla, que pasamos de las cosas de figuras y los elementos y símbolos del antiguo pacto de cosas externas a vivirla nosotros mismos, a tener eso internamente en nuestra vida, a vivir a Cristo, a tener las palabras de Dios, la luz de Cristo en nosotros, porque Él dice que Él es la luz del mundo y nos da que cuando uno lo acepta, cuando nosotros tenemos en nuestro corazón a Jesús, somos esa luz. Por eso cuando Jesús dijo al espíritu inmundo y el que estaba en el joven, sal de este cuerpo, el espíritu salió, esa luz de Cristo también fue depositada en ti. Por eso usted puede decir en esta mañana que todo espíritu maligno en su familia tiene que salir, que todo virus tiene que salir, que toda maldición sobre su casa tiene que salir. Usted tiene ese poder porque es algo interno. Cuando usted obedece a Dios, tiene el interior las cosas de Dios, Dios empieza a obrar a favor de tu vida. Por eso oremos en esta maravillosa mañana para que la gloria de Dios se manifieste a nosotros. Padre y maravilloso Dios, te damos gracias porque el verdadero tabernáculo que tú quieres es, como decía el salmista, corazones contritos y humillados quieres tú, oh Dios.
Por eso en esta mañana te pedimos, Señor Jesús, que nos perdone todos nuestros pecados, todas nuestras adversidades, todos nuestros errores, y permítanos, Señor Jesús, entrar en lo sobrenatural tuyo, a interiorizar las cosas tuyas, Dios. Todo lo que Israel hacía era externo, era simbólico. Y el apóstol Pablo dice que ellos tuvieron un bautismo. Por eso cada uno de nosotros bebemos del nuevo nacimiento que Jesús le dijo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Por eso usted en esta mañana, ahí en tu casa, abra tu corazón y dile a Jesús, abriendo ese corazón a Él, dígale: yo te acepto como mi Salvador personal. Yo quiero que seas mi Salvador y te acepto, Señor Jesús. Por eso te pido que escribas mi nombre y que en el libro de la vida, y que envíes a mi corazón a su Santo Espíritu. También, Señor Jesús, quiero que en esta mañana impregnen nuestras vidas en obediencia, porque siendo obedientes podemos comprobar que estamos haciendo la voluntad de Dios, porque usted fue perfecto en voluntad, Señor Jesús. Y por eso, al aceptarte a ti y tenerte como nuestro Salvador, empieza a enseñarnos tu voluntad, Señor Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, porque hoy de símbolos, de cosas externas, pasamos a interiorizarnos. Por eso, Espíritu Santo, gracias por estar en esos corazones y empezar a manifestar todas las cosas de Jesús en nuestra vida. Por eso en esta mañana declaramos que somos sanos, que somos libres, que tenemos la protección del cielo y que tenemos esas ricas bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, qué bendición participar de estas bendiciones gloriosas. Yo le invito que en esta hora tome sus diezmos, ofrendas, primicias y pactos, y vamos a pactar con el Señor en esta gloriosa mañana. Esa ofrenda y ese diezmo colóquelo en la cajita de fe que hemos denominado Deuteronomio, Éxodo capítulo 26, el versículo número 2 dice que ellos tenían que depositar en un canasto los diezmos, las ofrendas, la primicia y los pactos, y nosotros lo colocamos en la cajita de fe. Colócala ahí declarando que Jesús es su proveedor. Declare, confíe que Él lo puede hacer. Padre y maravilloso Dios, en la cajita de fe hemos colocado nuestras ofrendas, nuestras primicias, nuestros pactos. Y declaramos, Señor Jesús, la palabra que nos dice que de cierto nos bendecirá con abundancia y nos multiplicará grandemente. A esta promesa le ha colocado un juramento, y por eso creemos firmemente que si damos, recibimos medida buena, apretada y remecida será dada en nuestro regazo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hemos pasado también la invitación el día de ayer, la pastora, para que estuviéramos listos hoy con la cena del Señor. Y la cena del Señor lleva dos elementos importantes, que es el vino, que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y el pan, que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra del Señor nos dice, para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos dice así: mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Este pan lo podemos tomar en casa en esta hora y preséntelo al Señor. Dígale: en acción de gracia yo presento este alimento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Jesús lo partió y dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Podemos comer del pan. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tome ahora la copa, por favor. Y dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo. Presente la copa. Padre, te doy gracias por la copa, este vino hecho naturalmente, Señor Jesús, del fruto de la vid. Yo lo presento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así como mis hermanos en su casa lo están presentando a ti, y declaramos la palabra que tú nos dices: bebed de ella todos, que tú dijiste, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Podemos tomar de la copa.
Aleluya. Gloria a Dios. Os digo que desde ahora no beberé más de ese fruto de la vid hasta aquel día que la beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén y amén. Iglesia, qué maravillosa bendición saber que Jesús está en nuestras vidas y que llevamos la palabra internamente, y por eso participamos de la cena del Señor, para poder tener la provisión, la protección y la bendición gloriosa. Viene una semana tremenda, viene un mes poderoso. Esos meses serán grandiosos, cogidos de la mano poderosa de Dios. Que Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, Santa Iglesia. La paz del Señor. Amén y amén, iglesia. I don't need another reason why I will lift my voice and shout out your praises. You are the greatest. Whoa. I shout out your praises. You are the greatest. Sing. I shout out your praises. You are the greatest. I don't need another reason. I just think about my Jesus. I don't need to hype myself up. I just think about your love, your love, your love. Just think about your love, your love, your love. Just think about your love. And I don't need another reason why I will lift my voice and shout out your praises. You are the greatest. I shout out your praises. You are the greatest. I shout out your praises. You are the greatest. I'm not waiting for a feeling. Oh, I just praise 'cause I believe